Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Celebramos nosotros que tenemos unos ratings espectaculares. Es impresionante la cantidad de gente que quiere saber de lo que pasa en el país, que está dispuesta a escuchar a los protagonistas políticos, le crean o no, y eso es importante porque así se construye democracia. Bienvenidos, hoy tenemos en estudio al vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia con su dupla, Hugo Velázquez, y el exministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, van a estar compartiendo esta noche con nosotros. Así que mucho que preguntar, por supuesto, y creo que va a ser una noche entretenida la que vamos a tener. Bueno, como siempre, vamos a empezar hablando de algunas de las cuestiones que pasaron en la semana y de los muchos temas que hay. Rescato uno porque me parece que vale la pena entender a veces los gestos que llegan desde la clase política. Si sos uno de los pocos privilegiados que tuvo la oportunidad de viajar fuera del país y de viajar a Estados Unidos, por ejemplo, seguro que tuviste que hacer el trámite para obtener la visa. ¿Sabes cómo funciona? Vos te vas, te hacen una entrevista, hay un documento que tenés que llenar y hay preguntas que parecen casi estúpidas, porque vos decís, ¿cómo me van a preguntar, por ejemplo, usted pretende traficar droga en territorio estadounidense? ¿O está usted con intenciones de cometer un atentado terrorista? Estoy haciendo las preguntas más o menos como están. Y por supuesto, le pones que no, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee eso dice, ¿qué chiste? ¿Cuál es el disparate? O sea, ¿quién va a decir sí, voy a irme a traficar droga? Eso que vos apuntás y después firmás es una declaración jurada. En realidad, el valor es enorme, porque si mañana te pescan traficando drogas en Estados Unidos, tu delito no es solamente el del tráfico de drogas. Además, y algo considerado gravísimo para los americanos y para la mayoría de las legislaciones del mundo, es el perjurio. Cuando vos mentís ante la justicia o ante una declaración juramentada, es un delito. Nosotros tenemos figuras como esa. Por ejemplo, la Constitución prevé que todo funcionario que va a asumir un cargo en el Estado tiene que hacer una declaración jurada de bienes. Esto es, una declaración juramentada ante la autoridad establecida por la ley. Yo, ciudadano, afirmo tal cosa. En este caso, uno declara qué bienes tiene. Si miente, es perjurio. Es un delito grave, no es poca cosa. El objetivo de esta herramienta, que está en la Constitución Nacional, es evitar que los funcionarios hagan uso de su cargo para enriquecerse ilícitamente. La herramienta te permite, cuando un funcionario ingresa, saber qué tiene y saber con qué se va cuando se retira del cargo. No es cualquier figura. Bueno, esta herramienta, que es fundamental para conseguir transparencia en la gestión del Estado, fue destruida por la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Establecen en la ley que la declaración jurada puede ser corregida. ¿Cuándo? Cuando le pillan. Es decir, si yo me olvido que tengo 2 estancias, porque no puedo explicar de dónde me saqué las 2 estancias, y mañana alguien pilla que tengo las 2 estancias y que no están en mi declaración jurada, a partir de lo que determina la Cámara de Diputados, que tiene que tratar todavía el Senado, ellos sencillamente pueden decir, ups, me olvidé, e incluyo en mi declaración jurada. Bachi Núñez, diputado por Honor Colorado, defendió su posición con esta modificación, diciendo, por ejemplo, que le vamos a pedir a un camillero que haga su declaración jurada. Señor Bachi Núñez, sí, hay que pedirle al camillero. ¿Por qué? Porque si el camillero, cuando entró,
en su condición de tal en la nómina del Estado y tenía una moto, declaró en su declaración jurada que tenía una moto, y cuando sale resulta que tiene una camioneta y 2 propiedades de lujo, tenemos que suponer que de alguna manera robó dinero público. No es la primera vez que estos pillos que están en el Parlamento buscan evitar el funcionamiento de las herramientas que sirven para transparentar la gestión pública. Cuando se trató el impuesto a la renta personal, lo primero que hicieron es asegurarse de que no figurara como requisito la declaración jurada de bienes. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta personal, además de recaudar, buscaba poder controlar a aquel que se haya hecho de patrimonio sin que pueda justificar el origen del dinero. Entonces, la justicia podía hacer algo que acá no puede hacer. Cuando es muy difícil probar que el origen de una fortuna es ilegítimo, sí se puede recurrir a la declaración ante tributación. Y si alguien ocultó unos bienes, se presume que el origen es ilícito, pero que además evadió impuestos. Así, un señor como Al Capone, a quien nunca pudieron probarle un solo crimen, se fue preso por evadir impuestos. Lo que hicieron los diputados es lo que hacen siempre. Lo que hizo el señor Bachi Núñez y todos los cómplices suyos fue evitar que esta herramienta, que es clave para que funcione el Estado, esté disponible. En otras palabras, destruyeron parte de la democracia. Una vez más han ratificado, con todo el respeto que se merecen sus madres, que son unos hijos de puta. Señor, bienvenidos, señores. Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya voy a saludar, por supuesto, a nuestro invitado, vicepresidente de la República, precandidato a la presidencia de la República, el señor Hugo Velázquez. Acá. Ahí está. Va practicando ya porque así va a ser cuando te van a poner el... Un gusto, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ponete cómodo, por favor. Bueno, y su dupla, Juan Manuel Brunetti, ex ministro de Educación, hoy ya precandidato a la vicepresidencia de la República. Por acá, Juanma. ¿Cómo estás? Luis, un placer. Por favor, adelante, Kimosabi. Ese chiste acaba de mostrar que tengo ya más de 50 años, por supuesto. Solamente unos pocos van a saber. Bueno, gracias por venir, Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Hugo, quiero empezar directamente con la complicación que vas a tener, obviamente, porque sos vicepresidente de la República. O sea, vas a cargar con el fardo de los resultados que tenga este gobierno. Y los números de este año 2022 son terribles. O sea, tenemos una desaceleración económica, si no va a ser una recesión, ojalá que no sea, como consecuencia obviamente del tema de la sequía. Tenemos una inflación como no tuvimos nunca antes. El nivel de endeudamiento del Estado llegó al tope. Es decir, para cuando lleguemos a diciembre, que son las internas, seguramente se va a sentir esta crisis económica en el estómago de los electores. ¿Cómo vas a hacer para levantar ese fardo que supone ser el candidato del oficialismo? Primero, yo no creo que ocurra eso a fines de año. Estamos trabajando para que ello no ocurra. Segundo, el nivel de endeudamiento, al hablar de esa manera, es preocupante, pero en realidad lo que tenemos que hablar es del nivel de inversión que hizo este gobierno con relación para mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso vamos a ver exactamente cuando comencemos a comparar los números fríos de todas las obras de infraestructura que hizo este gobierno, que yo lo llamo inversión y no deuda, y con los otros gobiernos. Pero vos no crees que vayamos a llegar a fin de año, porque estos son, no que a mí se me ocurre, ¿verdad? Lo dice el Fondo Monetario, la proyección del propio Banco Central, habla de un desplome de la economía, o sea, más allá de que la causa, digamos, es ajena al gobierno. Tiene Así que ver mismo, con el primero que es ajena, climático. segundo son advertencias sobre los cuales nosotros estamos trabajando para que ello no ocurra. Pero ¿y cómo van a evitar que esto, o sea, porque la economía va a caer, sí o sí? Está estancada en este momento y se está buscando los mecanismos para que nosotros lleguemos cómodamente a fines de este año. Por supuesto que no vamos a resolver los problemas mundiales de la recesión de la economía, fruto de la pandemia, de la sequía, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos confiados de que ello no va a ocurrir a fines de este año.
¿Qué decía a esto que insisten permanentemente, sobre todo obviamente desde las carpas del cartismo, que tu candidatura no prende, que en las encuestas seguís, digamos, sin alcanzar niveles que esperaban cuando arrancaban con esto? ¿Qué decís? Que son propagandas del equipo adversario y que demuestran una gran preocupación sobre nuestra candidatura a presidente y vicepresidente. Lógicamente, cuando el adversario te critica es porque estás por buen camino. Si ellos hubieran estado tan cómodos en la situación en que se encuentran, en donde yo no crezco, en donde ellos aseguran la victoria, hubieran quedado callados para que nosotros lleguemos a diciembre y no nos estén advirtiendo de que yo no estoy creciendo. Sobre todo me encanta cuando todos los días me pegan todos sus medios de comunicación. Evidentemente están preocupados por Hugo Velázquez, por el crecimiento de Hugo Velázquez, y sobre todo están preocupados de que Hugo Velázquez sea el próximo presidente de la República del Paraguay, porque hay muchas de las cosas que hoy lo manejan de una manera inapropiada, van a terminar. ¿Cuál es la diferencia principal entre Hugo Velázquez y Santi Peña? De que nosotros vamos a representarle al pueblo paraguayo, al pueblo colorado, y vamos a responder a las necesidades del pueblo, porque conocemos las necesidades del pueblo, y no vamos a responder a los intereses personales y económicos de una persona, de un patrón. Esa es la gran diferencia que tenemos esta dupla con la otra. O sea, si ganas las internas, no es que le vas a ganar a Santi Peña, le vas a ganar a Horacio Cartes. Categórico. Horacio Cartes es la cabeza de ese monstruo que tenemos enfrente. Ese monstruo con pies de barro. El resto son zapatitos de cristal. De manera resumida, rápida, sí. ¿Cuál es el origen de la fortuna de Cartes? Sobre todo de su fortuna es sus tabacaleras. El cigarrillo. El cigarrillo. Y gran parte del cigarrillo entra de contrabando en el Brasil. ¿Y el origen de tu fortuna? Regulaciones de honorarios, y vamos a hacer la comparación. Sí, no, yo tengo sé que no tenés 6.000 millones de guaraníes, regulación de honorarios y venta de inmuebles, y está totalmente declarada en la Contraloría General de la República y se puede cruzar con la Subsecretaría de Tributación. Juanma, vos venís del sector privado. Una de las críticas que se escucha siempre, ¿verdad?, es la forma en que se ha manejado el aparato público como si fuera una propiedad familiar, ¿verdad? Vos ves que entra en lo político, está toda la parentela colgada, los amigos. ¿Qué opinás de eso? Yo creo que es necesaria una renovación dentro de la política, y creo que yo vengo a aportar a eso. Vengo del sector privado, y una de las cosas que me atacaban al comienzo cuando comenzaba a hacer campaña era que no tenía experiencia en la función pública. Tuve un año de experiencia en el Ministerio de Educación, manejé más de $1.000 millones sin ningún tipo de denuncia. Tratamos de ser eficientes adentro, evidentemente tratamos de manejar de manera transparente, y creo que los resultados están a la vista. El año pasado, Luis, vos que estuviste en el FEI, tuvimos más de 300.000 millones de guaraníes de inversión con fondos del FEI, cosa que si sumamos toda la inversión del 2015, 2016, 2017 del gobierno anterior, no llegan a ese importe. Bueno, respondiste a mi pregunta. Yo te pregunté, vos venís del sector privado y una de las críticas es a la gente que tiene toda la parentela metida en el Estado, es decir, familias que viven de un salario público. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Primero, yo no metí a nadie en la función pública, pero sé a dónde va tu pregunta. Yo no creo que nadie tenga toda su parentela metida. Podrían estar algunas personas metidas en distintas instituciones, y si están trabajando, creo que está bien que estén trabajando dentro de la institución, siempre que no sean planilleros y estén cumpliendo con su rol. Creo que es un trabajo digno por el cual se les está pagando seguramente. Me da la impresión de que antes eras un poco más crítico, pero bueno, obviamente, Hugo, tiene que ver con que vos tenés a tus hijos en el Estado. Sí, correcto. Y uno de mis hijos, que está en la Itaipú Binacional, ingresó desde aprendiz cuando yo ni siquiera era diputado. Es decir, cuando tratan de mostrar a mis hijos dentro de la función pública, intentan hacer entender de que yo en el ejercicio de una función pública me valide eso para incorporarle a mis hijos. Yo ni siquiera era en ese momento diputado nacional cuando mi hijo ya fue incorporado de manera directa
en la Itaipú. Él comenzó como aprendiz. Mi hija entró en la época de Fernando Lugo y todos tienen más de 10 años para que quede bien claro de que ninguno de mis hijos entró siendo yo o presidente de la Cámara de Diputados o vicepresidente de la República. Todos tienen más de 10 años de antigüedad en la función pública. Ahora, ¿y cómo le convences a la gente que cree que la mayoría de los políticos entran a la función de gobierno para que finalmente toda la familia quede colgada del presupuesto público? ¿Cómo le convences de que esa no va a ser tu estilo de hacer administración? Cuando hoy toda tu familia está, obviamente, en el presupuesto público. Bueno, toda mi familia no. 2 de mis 3 hijos sí, el tercero no está. ¿Está en el sector privado? Está en el sector privado, sí, está en el último curso, está terminando la carrera de veterinaria. Sí, pero está terminando ya. No tiene ningún interés en entrar en la función pública. Okay. Y hoy es obligatorio, yo no voy a decir no van a entrar los parientes de los funcionarios públicos. Hoy se entra vía ley, se tiene que hacer el concurso y todos los paraguayos tienen la posibilidad de incorporarse en la función pública a través de lo que establece la ley. ¿Vos crees que habría que, de alguna manera, restringir, por ejemplo, los famosos hoy cargos de los asesores, los cargos de confianza? ¿Habría que reducir eso? Sí, categórico, y es uno de los planteamientos que yo incorporé en el proyecto de ley que habíamos enviado al Poder Ejecutivo con relación a la reforma del Estado. Por ejemplo, primero de que un ministro va a tener la discrecionalidad de meter solamente 3 personas de confianza. Y en los cargos específicos, por ejemplo, director general de Administración y Finanzas, director de Asesoría Jurídica y su jefe de gabinete. Eso está establecido en el proyecto de ley que ya presentamos en la comisión bicameral. Hablemos de eso. Sí. ¿Cómo confiar en que Hugo Velázquez va a hacer la reforma del Estado cuando fue quien encabezó la presentación del proyecto y al final termina siendo un blef porque no corrió? Bueno, o sea, no hubo la gestión política para que eso corra. No. El Congreso Nacional creó por ley la Comisión Nacional de Reforma del Estado, acompañando la posición y la decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo había enviado a esa comisión creada por ley ya el proyecto de la reforma del Estado, de la ley del servicio civil y del funcionario público. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de presentar el proyecto y lastimosamente el presidente de la Comisión de la Reforma del Estado es el diputado Raúl de la Torre del movimiento cartista, en el cual está haciendo dormir el sueño de los justos. Es decir, nosotros cumplimos con la responsabilidad, con nuestra palabra y con la obligación de presentar la ley, y hoy el Congreso tiene la obligación legal de estudiarla. Como que nos dimos cuenta que en la presidencia de esa comisión no les interesa realmente la reforma del Estado, la siguiente ley muy importante para la reforma, que es la modificación de la ley de compras públicas, ya no lo enviamos a esa comisión, lo enviamos directamente al Senado. O sea, vos decís que Raúl Latorre es el que congeló, digamos, el proyecto de reforma ahora. Así mismo, él es el presidente que tiene que convocar a la comisión para tratar, para modificar y para enviar a una de las cámaras del Congreso. Como eso nunca ocurrió con esta ley tan importante para la reforma, entonces la siguiente ley ya lo enviamos directamente al Senado para no pasar otra vez a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado. Y sobre el punto nada más, Luis, si me permitís, para que digamos, pueda aportar algo en ese proceso, creo que la reforma del Estado no tiene solamente relación directa con las leyes, porque este gobierno ya trabajó, por ejemplo, en una reforma de la matriz tributaria. Este gobierno trabajó en aflojarle el cinto a los pequeños empresarios y a los emprendedores y poner una mayor carga tributaria sobre los agroexportadores, sobre los ojeros, sobre los ganaderos, sobre los accionistas de la empresa. Eso es algo que ya se hizo. Y estuvimos trabajando también dentro de educación en otras reformas. Desde lo que guarda relación directa con el Ejecutivo podemos demostrar que se hicieron muchísimas cuestiones. Solo esta semana
se trabajó en la modificación de la ley de Senavico, que también ahí tiene que ver con una cuestión tributaria, pero tiene que ver con una cuestión de combate al crimen organizado que también se vino haciendo y que tenemos números históricos con relación al gobierno anterior o a todos los otros gobiernos. La vez pasada Santi Peña, acá también en el programa, decía que si él llegara a ser presidente, no piensa tocar las tasas de los impuestos. Yo le decía, ¿cómo vamos a hacer con todas las necesidades terribles que hay? Y aparte, digamos, ya tenemos poco margen para seguir endeudándonos. Y él decía, no, yo voy a hacer que la economía se duplique cada año y que eso permita incrementar de manera sustancial la recaudación. ¿Vos crees que eso es posible? ¿Cuál es tu plan? Es posible a través de la modificación de la matriz tributaria que ya hizo este gobierno. Nosotros ya hemos modificado la matriz tributaria, ya hemos establecido las condiciones para que el Estado recaude mucho más con relación a lo que estaba diciendo Juan Manuel Brunetti. Y sí, en base a la reforma de la matriz tributaria que ya hizo este gobierno, sí vamos a poder recaudar mucho más cuando la economía de vuelta comience a tener viento de cola. Es decir, nosotros en este momento, en este gobierno, por eso pudimos soportar el problema de la pandemia, porque hemos ya recaudado más cuando la economía no estaba bien, por la reforma de la matriz tributaria. Bueno, pero a ver, el cambio, convengamos, tampoco fue un cambio de fondo, Juanma. O sea, lo que se hizo fue, primero, el tema de se cobra impuestos sobre la distribución de utilidades, perfecto. Está bien. Segundo, ya no se le está devolviendo el IVA a los agroexportadores, celebro. Pero las tasas se mantienen igual, o sea, vos tampoco tocarías las tasas de los impuestos ni crearías nuevos impuestos. No, yo no crearía, yo ampliaría la base tributaria. Lo que pasa que, Luis, ahí cuando vos decís, el candidato la semana pasada respondió esto, la pregunta en realidad, o la repregunta es ¿por qué no hicieron cuando ya estuvieron? ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es qué hicieron y rendir cuenta sobre lo que se hizo en los 5 años anteriores del gobierno anterior versus lo que hizo este gobierno durante esta gestión. Entonces, sin dudas, a este gobierno le tocaron tiempos muy difíciles y eso toda la ciudadanía debería de reconocer. Tuvimos sequía, tuvimos inundaciones, tuvimos pandemia como nunca antes en la historia de la humanidad casi. Y sin embargo, los números de este gobierno son mucho mejores en donde miremos que los del gobierno anterior. Entonces, acá lo que tenemos que comparar es lo que pasó anteriormente con la gente que quiere volver y lo que pasó durante este periodo de gobierno con esta gente que quiere poder tener una oportunidad de seguir profundizando esas reformas a las cuales te referías. Quiero agregar algo sobre el tema, Luis. Me dijeron que habló de que el objetivo es llegar al grado de inversión. Sí. O sea, ellos, una palabra, sí. Sí, ellos estuvieron en el gobierno y nunca pudimos llegar al grado de inversión por la sencilla razón que nunca se aprobó esas 12 leyes que Gafilat establecía como requisito previo a llegar para grado de inversión, y en el gobierno de Horacio Cartes no se aprobó ninguna de las 12 leyes que nosotros sí al inicio de este gobierno ya hemos aprobado esas 12 leyes establecidas por Gafilat a los efectos de que finalmente el Paraguay tenga la posibilidad de llegar al grado de inversión. No porque él diga, sino porque este gobierno ya estableció las 12 leyes que ellos no pudieron, ni siquiera se trató en el gobierno de Horacio Cartes. ¿Vos crees que Horacio Cartes o el cartismo maneja hoy parte de la estructura del Poder Judicial y del Ministerio Público? Sí maneja, categóricamente maneja, y nosotros, pan nuestro de cada día, es la denuncia que nosotros recibimos como candidatos como precandidatos dentro del Partido Colorado de las amenazas que reciben nuestros diputados, gobernadores, algunos exfuncionarios del Estado, de que pasen al otro movimiento o de lo contrario van a enviarle al Ministerio Público encima de ellos. ¿Y cómo harías para cambiar eso si fueras presidente? Porque en realidad tu rol es otro, o sea, ¿cómo desmontarías eso? Sí. No es otro mi rol. Dentro del Poder Ejecutivo, la fortaleza tiene que ser el carácter y la decisión que se tome desde un poder del Estado que tiene la posibilidad del equilibrio e interdependencia entre poderes. Yo estoy seguro que desde mi presidencia lo voy a establecer con el Congreso Nacional que se evite que el Ministerio Público, el Poder Judicial estén sometiendo a un sector de la gente
por orden de alguna persona o de algún patrón. ¿Y cómo sería eso? ¿Eligiendo un nuevo fiscal general del Estado? Bueno, de hecho, Pero lógicamente se tiene que elegir un nuevo fiscal Sí, se general del tiene. Estado, y cuando los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, se ponen de acuerdo realmente en el control e interdependencia para el equilibrio de los poderes, se puede hacer cómodamente esto, Luis. ¿hay que hacer una reforma constitucional? Podría darse una reforma constitucional, Luis, sobre todo en lo que hace precisamente a buscar que el poder político deje de involucrarse dentro del poder judicial. ¿Cómo? Tendríamos que modificar que el poder legislativo ya no forme parte, por ejemplo, del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tengo que hacer la pausa breve. Bueno, seguimos nosotros con Hugo Velázquez y con Juanma Brunetti, la dupla del oficialismo colorado para las presidenciales, primero para las internas y después obviamente si pasan para las presidenciales. ¿Cuál es la ventaja que tiene Hugo Velázquez con respecto a Santi Peña? Yo escucho mucha gente hablar de Hugo Velázquez tiene el contacto con el operador político, con el aparato, con los que hacen, digamos, esa herramienta electoral fabulosa que es del Partido Colorado. Dos ventajas importantes. Una, que es una interna colorada, y esta dupla es la única dupla colorada. Segundo, sí, el partido, la dirigencia de base del partido se siente muy identificado con mi candidatura, porque yo provengo de las bases, pasé por todas las instituciones que significan el Partido Colorado, comencé desde las subseccionales, pasé por todos los estamentos, seccional, junta de gobierno. Mi cargo máximo es el cargo máximo que puede ostentar una persona dentro del Partido Colorado, que es ser presidente de una convención del Partido Colorado, porque la máxima autoridad del Partido Colorado es la convención, y yo ya llegué a presidir una convención. Eso para el interior del Partido Colorado normalmente es una ventaja importante, digo, hiciste toda la conscripción política, pero a veces para afuera no necesariamente es algo positivo, porque te ven como el tradicional político colorado y vos sabés que eso normalmente se vincula con una cantidad de vicios del partido. Eso significa reparto de cargos públicos, licitaciones. ¿Cómo hacer para que el que desconfía naturalmente del Partido Colorado crea en tu candidatura siendo vos un tradicional candidato colorado? Primero, de que si bien soy un tradicional político dentro del partido, siendo presidente seccional. dentro del Partido Colorado, también recorrí los tres poderes del Estado, tengo vasto conocimiento de lo que es el Estado y el poder dentro de un gobierno, y hoy las instituciones de control, Fiscalía, Contraloría, los medios de comunicación ya no te permiten discrecionalmente actuar de ninguna manera, y además también la población ya no te permite discrecionalmente actuar en ningún frente. Es decir, yo tengo que convencerle a la ciudadanía fuera del Partido Colorado que mi conducta va a ser exactamente la de un estadista que va a trabajar en beneficio de todo el pueblo paraguayo y no solamente del pueblo colorado. Juanma, ¿cómo se puede confiar en lo que sería, digamos, el seguimiento de una administración que en el tema de educación es un fracaso? Bueno, y te lo digo así con todas las letras. Bien, permitime disentir contigo, porque si miramos los números de inversión en educación durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, son los mejores números de la historia de la democracia. Los resultados son horribles. No, pero ¿de qué resultados estamos hablando? La transformación educativa no se hizo nunca, Juan Manuel. No, la transformación educativa, hablando de transformación esta educativa. semana se estuvo cerrando en San Pedro el último foro regional. O sea, nos quedan 8 meses para que termine esta administración. Vamos. Bueno, permitime decirte que ¿por qué esta dupla va a ganar la interna y va a ganar las generales? Esta dupla va a ganar la interna y va a ganar las generales, Luis, porque realmente nos complementamos con Hugo. Hugo viene de las bases, como bien dijo. Sí. Hugo es una persona que cuando hubo una intención de un grupo de mantenerse en el poder con una reforma constitucional, era presidente de la Cámara de Diputados, y él pudo sostener ese proceso porque él es un gran articulador, es una persona firme y es una persona que va a sostener un proceso que seguramente tiene muchos errores, como vos mencionaste recién, que hay muchas cosas que mejorar, pero que hay muchas cosas que se hicieron. Yo quiero aportar a este proceso
desde la parte de educación. Ojalá que podamos cerrar el proceso de transformación educativa como un plan, como una política de Estado, y yo espero estar el próximo periodo presidencial acompañando la ejecución de eso. Porque la reforma educativa quizás también fue un plan muy bien hecho y quizás tuvo errores en la implementación. Tenemos que sostener la implementación del proceso de transformación educativa los próximos 5 años y sostener otros procesos. Perdimos 3 años con PETA, Juan Manuel. Vamos a ganar 5 años el próximo periodo si sostenemos y no llegamos para cambiar los planes de las cosas que se hicieron bien. ¿Qué hacemos con Itaipú? Itaipú es un bien patrimonial del Estado paraguayo muy importante para nuestra economía y vamos a hacer lo que se tenga que hacer para seguir generando desarrollo para el país desde Itaipú Binacional. Bueno, pero ahora, ¿cómo va a terminar? Todavía no sabemos qué va a pasar con la tarifa, no hay acuerdo todavía y, digamos, si es que llegas a ser presidente, te va a tocar administrar lo que quede de este gobierno. En el 2023, sí o sí, hay que, digamos, cerrar la cosa. ¿Cómo va a ser? Y hay dos posibilidades. Una, la de sostener o mantener el precio de la energía, que es lo que hoy, hasta este momento, es la posición del gobierno de Paraguay, y en su defecto, de que si eso no se sostiene, nosotros, históricamente, después de que todos los sectores políticos, incluido el cartismo, que te hablan de la soberanía energética, pero que nunca invirtieron en el sector para que el Paraguay pueda decidir sobre su 50% que le corresponde a la Itaipú Binacional, a Paraguay en la Itaipú Binacional. Nosotros estamos terminando las obras en Puerto Iguazú o en la colonia de Iguazú, a los efectos de Paraguay por primera vez pueda hacer uso de su energía. Hacer uso del 100% de su energía. Nosotros tenemos la posibilidad de usar, después de este gobierno, después de las inversiones de este gobierno, el 100% de la energía de la Itaipú, y eso vamos a utilizar para el desarrollo del país. Nosotros tenemos la posibilidad, y hoy la ANDE ya está llamando a concurso de precios para vender 1000 megawatts o KVA, realmente no conozco técnicamente el nombre, preparándonos ya en el hipotético caso de que tengamos que usar el 100% de la energía de la Itaipú. Pero va a quedar todavía un excedente enorme, o sea, que tu plan, digamos, si fuera presidente, será usar el 100% de la energía que nos corresponde. Usar el 100% si no mantenemos el precio de la energía. Vender a terceros, ¿no? Y al utilizar nosotros el 100%, sí, hoy ya tenemos la posibilidad, porque eso también está previsto negociar, la disponibilidad para la venta de terceros países. Eso está en este momento también dentro del plan del gobierno de empezar a negociar. Por eso nosotros ya estamos ofertando esa cantidad de energía. ¿Qué opinas del planteamiento de aumentar las penas para los que cierran rutas? Me parece bien. ¿Me permitís sobre lo de Itaipú? No, espera, ¿te parece? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Me parece que no se tiene que cortar la libre circulación. Un camión que está yendo a llevar mercadería a una ciudad y se corta una ruta con una manifestación, ¿es justo que el camionero tenga que parar que la mercadería no llegue? ¿Es justo que una familia que está de vacaciones o está yendo a trabajar tenga que esperar 4 o 5 horas en la ruta? ¿Vos estás de acuerdo? Creo que no es justo que se corte. ¿Estás de acuerdo con el proyecto Riera? Estoy de acuerdo de que se aumenten las penas a los que cortan las rutas. ¿Vos también estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo a que se aplique las penas establecidas hoy. Es decir, no sé por qué no aplicamos la orden de detención en donde hoy ya está establecido dentro del Código Penal y vamos a hacerlo cuando aumentamos... O sea, no hace falta la ley Riera. No hace falta que los fiscales utilicen las herramientas que tienen hoy. ¿Por qué no establecen la orden de detención de los que están cerrando las rutas? Porque la pena máxima es de 5 años, o sea, y si es 10 años recién ellos van a hacer uso de la herramienta que hoy tienen. Acá lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen.
Pilín, primer problema matrimonial, ¿eh? Están en desacuerdo. No, estamos sí, estamos vos de acuerdo que con no la hay que ley cerrar la Viera, él está en ruta. contra. Que no hay Sí, que cerrar la pero- ruta y que está bien. que Claro, se- los dos estamos de No, no, acuerdo. pero yo te pregunté bien si vos estás de acuerdo con la ley Herrera y me dijiste que sí. Está bien, los desacuerdos los se tienen detalles que de la dar. ley actual, Es de la ley pero- anterior le pero- dejamos a los abogados, ¿te parece? Exacto, pero hay una gran diferencia. Los dos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero yo soy abogado y fui fiscal y sé que con las herramientas que hoy tenemos no necesitamos aumentar las penas para hacer cumplir la ley. Y con respecto a la ley que está vigente, que está generando tanta crisis en este momento, el tema de convertir en crimen la invasión de tierra, ¿qué opinás? Es muy parecido Pero vos crees que, porque viste que hay sectores que piden que eso se derogue, ¿vos crees que no hay que derogar la ley? No había que ni aumentar y ahora ya que está tampoco hay que derogar. Es decir, en las mismas circunstancias de lo que te estaba hablando, las invasiones de inmuebles ajenas estaban penadas, previstas y penadas en el Código Penal. ¿Por qué no se ejecutaba lo que teníamos? ¿Y por qué se ejecutaría lo que hoy tenemos? Sencillamente son las instituciones quienes tienen que funcionar. Luis, Sí. sabes que yo creo, y todos vamos a estar de acuerdo en esta mesa seguramente, que el problema en Paraguay no es el que está haciendo la manifestación o el que está invadiendo una propiedad. El problema es la injusticia, el problema es la inequidad, el problema es la gran brecha que tenemos en el Paraguay que tenemos Totalmente. que resolver. ¿Y cómo no resolvemos? podemos resolver cerrando una ruta y atropellando derechos de otro o entrando a invadir una propiedad que puede ser un latifundio o no. Si es un latifundio, tiene que entrar la ley a resolver ese problema. Acá tenemos que ir a hacer que las instituciones funcionen, a atropellar a este crimen organizado que está instalado, que está permitiendo que hayan ricos, súper ricos y un pequeño grupo que se queda con casi todo y otro grupo al que le falta un plato de comida para su hijo. Ese es el problema, Luis, que tenemos en Paraguay. ¿Qué hacemos, Hugo, con el tema, con este drama de yo levanto la taza y hay un narco debajo? Están por todos lados ahora. En tu partido también. En todos los partidos, En todos los partidos. todos los estamentos, y la clase política se tiene que poner de acuerdo para combatir todos juntos este mal. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Cuando precisamente, de vuelta y reitero, lo que tenemos que hacer en el Paraguay es fortalecer las instituciones, que las instituciones funcionen por encima de los patrones, de que el delincuente sepa que por más que está a la derecha o a la izquierda, el Ministerio Público y el Poder Judicial van a hacer una cacería de la delincuencia, del crimen organizado. Por eso lo que tenemos que seguir fortaleciendo en el Paraguay es la democracia y el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Y eso se hace con carácter, con fortaleza y no dependiendo de nadie. El mayor peligro hoy para eso que estás hablando es Horacio Cartes, institucionalidad, que la ley se aplique de acuerdo con lo que dice la ley y no de acuerdo con quién es bueno o malo, o le cae simpático o no. Horacio es el principal peligro para la democracia y para el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Es verdad eso. Y si Santi Peña es presidente, Horacio Cartes es presidente. Lógico, nosotros para llegar a ser los candidatos del oficialismo tuvimos que salir a convencerle a la dirigencia del partido. Cuando especulan que Hugo Velázquez no era el candidato del oficialismo, era verdad, porque ahí nadie ordena nada. Yo salí a conquistarle a la dirigencia del movimiento oficialista. Y cuando me confirmaron como candidato, yo busqué quién me iba a acompañar, quién iba a ser la persona que reúna los requisitos que a lo mejor me iban a complementar para mi dupla. A mi dupla nadie me impuso. Yo decidí y le elegí a Juan Manuel Brunetti porque él representa a la savia nueva del partido, es un auténtico colorado, viene del sector de la academia y del sector privado. ¿Por qué aceptaste, Juanma? ¿Qué crees que puedes hacer como vicepresidente? Yo hace un tiempo con mi familia decidí aportar a mi país. Realmente los últimos 12 meses en el Ministerio de Educación fueron meses súper intensos. Me salieron, Luis, las primeras canas. Bienvenido. El artículo 200, Hay gente a la que le gusta, no creas, ¿eh? el artículo 239 de la Constitución es claro con relación a las funciones del vicepresidente. Mucha gente habla del nexo con el Parlamento y sin duda ahí Hugo es muy hábil, conoce el Parlamento y es un gran articulador. Yo creo que también hay otras funciones que hay que llevar adelante y con mi perfil creo que voy a poder llevar adelante más un proceso de participar y asesorar al Consejo de Ministros
Me encantaría poder trabajar en esa articulación, en generar sinergias entre los ministerios, que lo hice desde el MEC, con el Ministerio de la Niñez, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Justicia. Me encantaría poder generar y intensificar ese proceso de descentralización en el Paraguay, que también es función constitucional según el artículo 239 del vicepresidente de la República. Ahí me gustaría aportar a mi país, Luis, en el siguiente periodo, acompañando a Hugo Velázquez. Además, Luis, nosotros lo que estamos elaborando es un equipo de trabajo para que nuestro gobierno sea eficiente. Nadie podemos decir de que sabemos todo de todo. Yo soy abogado, conozco de leyes, estuve en los 3 poderes del Estado, quizás esa es una ventaja que yo tengo sobre otras personas, pero nadie puede decir yo sé todo. Entonces lo que nosotros estamos buscando, equipos que nos complementen en cada área que va a beneficiar a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Cometió muchos errores, Marito? Yo no creo, yo creo que hemos cometido errores como todo ser humano, pero también este gobierno tiene muchísimas virtudes que nosotros, al decir, hubiéramos querido tener un programa de televisión comparando todas las virtudes y los defectos, todos los logros, los éxitos y los fracasos de nuestro gobierno y de gobiernos anteriores. ¿Cuál es tu relación con Alberto Palumbo? Le conozco. No es mi amigo, no es una persona de que yo comparta con él en ningún lado, ni familiarmente, pero los medios de comunicación de Cartes me quieren hacer asumir de que él es un amigo íntimo mío, porque yo había alquilado una casa entre las elecciones internas que le ganamos a ellos hasta las generales y la asunción de mi caro vicepresidente. Había alquilado una oficina que resultó ser una casa de los Palumbos. Y nada más que eso. Sobre eso ellos quieren cabalgar de que yo tengo influencia sobre las cosas que él obtiene o no dentro de la administración pública. Sí, lo que leí que publicó el periódico de Cartes es que este Palumbo tiene una cantidad de adjudicaciones en IPS, en donde supuestamente no se cumplen con los servicios, en el Ministerio de Educación, que hay una cantidad de obras que quedaron todas inconclusas y creo que el MEC le rescindió el contrato. Y sobre el punto, Luis, sentido común, ¿a vos te parece que con la amistad y relacionamiento que yo tengo con Hugo, siendo ministro de Educación, podría haberle cancelado el contrato por retraso en las obras a una empresa que es del vicepresidente? No es del vicepresidente, evidentemente cada empresario es responsable de lo que hace. Y en ese caso yo le cancelé el contrato porque había un retraso, habían obras que no habían iniciado, como dicen los medios de comunicación. Pero eso tiene que resolver el señor Palumbo con la justicia o con el MEC o con la institución que corresponda. Se necesitan 23 votos en el Senado para evitar que declarar o mentir en la declaración jurada de bienes pueda ser considerada apenas un error y corregir cuando te pillan. ¿Vas a pedir vos a los senadores de tu movimiento que voten a favor de impedir que esto se convierta en un blanqueo? Nosotros vamos a trabajar para que consigamos los 23 votos, Luis. Y si eventualmente esto corre, ¿vos le pedirías al presidente que vete? Voy a pedirle al presidente que vete. ¿Tu posición con respecto a esto? Supongo igual, ahí ya... Permitime que te diga mi posición con relación al tema de fondo que tiene que ver con el cambio de la declaración jurada. Sí. Yo creo que aunque la persona cambie la declaración jurada, que esa va a ser una postura del Ejecutivo y respeto lo que diga el vicepresidente de la República, hablará con el presidente. Pero aunque la persona cambie, Luis, vamos a ser sinceros, puede cambiar, pero si tiene 2 estancias, como mencionaste al comienzo del gobierno, el delito es el mismo, es enriquecimiento. El cambio de la declaración no va a hacer que deje de tener el delito de enriquecimiento. O sea, se puede dejar de penalizar el cambio de la declaración jurada o haber omitido la declaración de la estancia en la declaración jurada, pero Luis, el enriquecimiento lícito sigue estando ahí, aunque cambie la declaración jurada. Claro. No hago juicio de valor con relación al cambio, puede ser una postura del Ejecutivo. Voy a aclarar esto, Luis. Resulta que, y volvemos a lo mismo, ¿por qué el Congreso está aferrado en modificar esto? Porque sencillamente la Contraloría, porque la ley le obliga a decir de que tal funcionario público
no estableció que tenía un coche hace 10 años atrás y que acá aparece y que él se olvidó de poner un vehículo de hace 10 años atrás. Que capaz que ya vendió, Hugo. Claro, por más que ya y sigue vendió. apareciendo su nombre con otra Se envía, la Contraloría tiene la obligación de enviar al Ministerio Público por declaración falsa. Son extremos totalmente distintos, pero a los efectos de esta ley, la Contraloría tiene la obligación de enviar. ¿Cómo se solucionaba eso? Si inmediatamente el Ministerio Público hubiera dicho, está bien, pero esto no es delito. Punto. Y se congeló ahí y todos los funcionarios públicos se tienen que ir a tratar de ver de qué manera ellos tienen que probar de que no es un delito lo que se cometió. Por eso son dos extremos totalmente distintos. Por eso se aferra el Congreso de modificar. Yo en realidad creo de que si el Ministerio Público inmediatamente hubiera tomado la decisión de decir es una declaración falsa, pero no es delito, sobre todo cuando el enriquecimiento ilícito es lo que se busca evitar, con esta manera que está establecida la ley no se va a evitar. Sin embargo, se puede mejorar eso para que ocurra realmente lo que estás diciendo. Nadie se puede olvidar de establecer que tiene 2 estancias, pero sin embargo, puedes olvidarte de que hacía 10 años atrás tenías un escarabajo y que ya vendiste. ¿Hay que privatizar algunas empresas públicas? Ninguna empresa. Nosotros tenemos que establecer y hacer de que las empresas del Estado sean más eficientes. Copaco. ¿Vale la pena mantener Copaco? Hay que hacerla eficiente y va a ser una empresa muy importante para el Estado, no en las condiciones que está. Hay que invertir y hay que hacerla eficiente. Cañas paraguayas, el Estado tiene que seguir produciendo cañas. No, en eso podemos estar de acuerdo, pero Cañas Paraguayas es sociedad anónima ya. Sí, no, claro, no estamos de acuerdo. El único problema es cuando no encontramos quien se quiera adherir Estoy totalmente de acuerdo en que Caña Paraguaya no tendría por qué seguir estando en manos del Estado. ¿Qué hacemos con el tema de la caja fiscal? Para mí esa es la bomba que va a recibir quien asuma el próximo gobierno. Así y es. esa bomba de tiempo, porque vos tenés el sector, digamos, de los jubilados y el sector, digamos, los beneficiarios de este sistema de jubilación que no quiere saber que le toquen nada. Luis, nosotros necesitamos que los impuestos que paga la ciudadanía se utilicen de manera eficiente. Eso es lo que querríamos todos, porque para más tenemos una baja presión tributaria, sin lugar a dudas. Entonces, ahí es donde cuando preguntás por Capasa o preguntás quizás por Copaco, claro que tenemos una situación en la cual no podemos seguir subvencionando ciertas áreas y la caja es un problema social muy grande que hay que tocar con muchísimo cuidado. Con Hugo vamos a trabajar en tener un programa de gobierno claro, que no te vamos a dejar hoy, pero te vamos a traer antes de las elecciones, donde vas a tener definido todos estos temas. Y responsablemente hoy no te podemos dar una posición de qué vamos a hacer puntualmente sobre el tema de la caja o sobre el tema de Copaco o Capasa. Sí creo que nosotros tenemos que traer un programa concreto y ahí definir dónde vamos a poner los recursos de la gente para que llegue de mejor manera al servicio público que la ciudadanía paga con sus impuestos. Creo que esa debería ser la lógica. Y ahí tenemos que ver cómo distribuimos la plata que ingresa al Estado. Algunas cuestiones básicas. Muchos están discutiendo nuestra relación histórica con Taiwán por el impedimento de poder tener relaciones diplomáticas con China, que, bueno, es hoy el mercado del mundo. ¿Cuál es tu posición al respecto? De buscar abrir oficinas comerciales con China continental. O sea, pero mantener una relación diplomática con Taiwán. Claro, nosotros somos un país soberano, a nosotros nadie nos puede exigir con quién tenemos que tener relaciones y con quién no. Sin embargo, podemos avanzar en buscar la manera de abrir oficinas comerciales con China continental. Hay una intención de depurar la educación universitaria, el CONES está ahora inclusive interviniendo universidades privadas. Vos tenés una universidad privada, ¿eso podría ser un problema en algún momento? No fue un problema cuando estuve en el MEC, donde era miembro del CONES. No hubo problema cuando yo representando al sector privado era miembro del CONES. Creo que la institución privada que yo fundé hace 23 años, una institución pequeña relativamente, enfocada con pocas carreras y creo que está funcionando de manera ordenada. No voy a hacer publicidad hoy de la institución privada, ni siquiera voy a mencionar el nombre, pero sí creo que el sistema de educación superior necesita fortalecerse y para eso necesitamos elevar los estándares de calidad
Seguramente hay que fortalecer a la ANEAES también, que es la agencia responsable de la evaluación y la acreditación de la calidad de la educación superior. Sin duda hay que fortalecer al CONES, es una institución nueva, todavía no cumplió ni siquiera 10 años, necesita recursos humanos para poder fortalecerse. En ese relacionamiento con el MEC hemos fortalecido al CONES y lo vamos a seguir haciendo. Esta es una pregunta que hago solamente para ver la reacción, ¿verdad? ¿Unión civil entre personas del mismo sexo? No se puede legalizar por una cuestión constitucional. Y si se habla de una reforma constitucional, ¿estarías a favor o en contra? Estaría en contra. Católico, apostólico, romano. Así es. ¿Hay que impulsar una separación de la Iglesia del Estado? Y yo creo que hoy hay una separación de la Iglesia del Estado y creo que son órganos que tienen que trabajar de manera independiente sin lugar a dudas. Si discutimos la reforma educativa, ¿tiene que haber representantes de la Iglesia en esa mesa? Yo creo que está bien que haya representantes de todos los sectores. De hecho, en el Consejo, en el Comité Estratégico de Transformación Educativa, hay representantes de la Iglesia Católica, están los evangélicos, están los padres, está la academia. Creo que tenemos que estar todos representados en un proceso de reforma educativa que es tan importante para el futuro del Paraguay. ¿Cuál es, Hugo, el problema principal que tiene Paraguay? Si te dice hoy, no sé, alguien dice, yo te voy a votar, pero decime primero, ¿cuál es el principal problema y cómo solucionar? La injusticia social. Injusticia social. Sí. Tenemos que buscar la justicia social en el Paraguay para que todos los sectores podamos vivir bien y mejor en nuestro país. ¿Y vos qué pensás? El Paraguay tiene que ser de todos los paraguayos y no de unos pocos. Necesitamos acortar la brecha, Luis, para que todos los paraguayos puedan darle a sus hijos un plato de comida, sea a través de un plato de comida en una escuela donde hacemos llegar los recursos de manera transparente para que ese niño pueda comer o en su casa a partir de la generación de puestos de trabajo a sus padres. Vos sabés que en las encuestas que me mostraron, todas pueden ser interesadas, ¿verdad? Hay una brecha de entre 25 y 15 puntos entre vos y Santi. ¿Vos crees que la brecha más o menos es esa y que te da el tiempo para...? Puede ser ese 15, puede ser, pero lo que hay que medir es desde octubre que yo expresé y salí a trabajar, ahí sí había una brecha de aproximadamente 40 puntos. De octubre a abril ya es solamente 15 puntos, es decir, nosotros vamos subiendo y él viene bajando. Me dijeron que arrancaste con 5 y que hoy estabas más o menos en 23. Correcto, es más o menos así. Y que él arrancó con 53 y ahora está en... No, más 58. Y ahora está en 40 y pico. 41 más o menos. Ajá. O sea, hay todavía un... Y todavía no entramos. Todavía no entramos en la campaña, porque hoy lo que nosotros estamos estableciendo, primero, la primera etapa, como yo dije, la primera etapa de mi campaña lo hice al interior del movimiento oficialista porque yo tenía que ganar la candidatura dentro del oficialismo. Recién ahora que estamos cerrando todos los cargos a nivel departamental, vamos a comenzar a hacer campaña proselitista a nivel pueblo. Nunca el candidato... El caballo del comisario ganó la interna colorada. ¿Por qué sería diferente ahora? No, sí no es cierto. Sí ganaron. Normalmente ganó... ¿Blanca? Famosi. No, ganó Blanca. Ganó Blanca. Ganó Blanca. La última vez ganó Blanca. Nicanor fue candidato del oficialismo. Cierto, tenés razón. Entonces, al contrario, la única vez creo de que ganó y ganamos bien... el que nos fue el caballo del comisario fuimos nosotros, con el compañero Mario Audo Benítez. Ahora, la diferencia es la siguiente. Nunca un vicepresidente de la República llegó a la presidencia de la República, porque siempre terminaron peleados con el presidente. Hoy nosotros vamos a llegar juntos y fortalecidos y por primera vez el presidente de la República del Paraguay va a entregar su mando presidencial a su vicepresidente. Bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Creo que se va a poner caliente esto seguramente en los próximos meses. Falta todavía un montón de tiempo, ¿verdad? Así es. Gracias, Hugo. A las órdenes cuando quieras. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias, Luis, a vos por la invitación, por el espacio que siempre nos das, por el cariño, por poder estar en contacto con la gente a través tuyo. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa. Si escucharon, es la dupla oficialista para la interna colorada, con mira obviamente a las presidenciales del 2023. Hay que tomar apunte de las cosas que dicen y después,
si es que están en el poder, o como sea durante la campaña, podemos recordarlo. Queda Dijiste grabado, esto, Luis. todo queda grabado, así que eso es lo bueno. Tenemos que hacer una breve pausa. Bueno, estamos ya con nuestro compañero Iván y un tema que, bueno, mete miedo siempre, ¿no? Un nombre que mete miedo en la Argentina y acá también se le paró los pelos a mucha gente. Así es, ¿cómo estás, Luis? Buenas tal? noches. Estamos hablando de Pablo Moyano, que es el heredero del conocido dirigente sindical argentino Hugo Moyano, que ha logrado realmente incluso parar el vecino país en muchísimas ocasiones, ocupan espacios de poder desde la dirigencia de camioneros. ¿Y por qué decimos que mete cierto miedo en nuestro país? Porque está asesorando a uno de los principales sindicatos de camioneros en nuestro país y es preocupante porque ¿por qué tienen tanto poder? Porque a través de los camiones se transporta el mayor porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, en parte nuestra economía depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer. En Argentina han logrado cerrar rutas, cerrar empresas, incluso han llegado a ocupar curules en la Cámara de Diputados y hoy los camioneros de nuestro país reconocieron estar siendo asesorados por Pablo Moyano, que es el mayor de los 7 hijos de Hugo y el heredero natural de eso que ha logrado forjar Hugo Moyano en el vecino país. Incluso, no solo en nuestro país, porque hoy es vicepresidente primero de la Federación Internacional. Incluso algunos analistas dicen que tiene la capacidad de parar no solo Argentina, Paraguay, sino varios países de la región. No necesariamente tenga que ocurrir eso en nuestro país, pero es para tener en cuenta algo que ha ocurrido en Argentina y evitar que en todo caso pase algo similar en Paraguay. Material sobre Moyano en Paraguay. Si se contara con una mano a las personas más poderosas de la política argentina en los últimos años, el sindicalista Hugo Moyano, sin duda, estaría entre ellas. Controla camiones, peajes, fronteras, distribución de gasolina, recolección de basura y más. Aunque lleva casi 60 años vinculado al complejo mundo sindical argentino, es en los últimos 15 años que consolidó el poder con el que puede parar el país. Fue aliado de Néstor Kirchner, pero terminó distanciándose cuando Cristina Fernández estaba en el poder. El clan Moyano ha logrado ocupar espacios de poder y han sido protagonistas incluso en la discusión sobre los aumentos de salario en el vecino país. Hugo Moyano tiene 7 hijos y el mayor, Pablo Moyano, es quien ha heredado el control sindical. Actualmente es el vicepresidente primero de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF, y aparece vinculado a los gremios de camioneros de nuestro país, brindándoles asesoramiento. Los Moyano se encargan de manejar hace muchos años el sindicato de camioneros. En la Argentina, la mayoría del Producto Bruto Interno, las mercaderías y demás, se trasladan en camiones. El sistema ferroviario quedó muy deteriorado, entonces casi siempre o casi todo se traslada a través de los camiones. Ellos se hicieron muy fuerte en el último tiempo, sobre todo Hugo Moyano, con muy buen vínculo histórico con Néstor Kirchner durante la primera, cuando empezó a gobernar Néstor Kirchner. Después ese vínculo se resintió un poco con Cristina Fernández de Kirchner, pero siempre fue un gremio, el de camioneros, el de Hugo Moyano, el padre de Pablo Moyano, el que manejó históricamente ese gremio y siempre le fueron dando beneficios. Sí es cierto que aquí en Argentina, por lo menos en el último tiempo, 4 años, el sindicato de camioneros ha utilizado como un método de protesta para reclamar derechos y para reclamar dinero que ellos creían que era legal. Digo ellos porque la justicia cree que es extorsión y no que es legal el reclamo. Ha hecho bloqueos a empresas y a rutas donde estaban las empresas para lograr beneficios sociales y beneficios económicos. Tras la creación en el 2019 de la Central Obrera y Transporte en Paraguay, presidida por Juan Domingo Villalba, se ha visto que los camioneros han utilizado la estrategia de los Moyano en Argentina, lo cual se puede ver en las movilizaciones y cierre de rutas que llevaron adelante en el 2021 y este año. De hecho, el propio Villalba
confirmó esta semana la vinculación con Moyano. ¿Es cierto que ustedes están asesorados de alguna manera por el dirigente argentino Pablo Moyano? Estamos afiliados con Pablo Moyano. Yo como presidente de la Central Obrera y toda mi organización estamos afiliados a la ITF, estamos con Pablo Moyano y esta es nuestra línea de trabajo acá a nivel central, pero lo que ellos hacen en Argentina y lo que ellos hacen en su país es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Él estuvo en el país? También vino en nuestra inauguración de la nueva central donde hemos organizado y no solamente él, 18 compañeros extranjeros vinieron para la inauguración de nuestra central. Por sus antecedentes en Argentina, algunos sectores ven con temor la llegada del estilo Moyano a Paraguay. Sin embargo, los camioneros locales aseguran que son independientes y que su lucha es legítima. Bueno, una aclaración importante. Ojo, yo no hago juicio de valor sobre el tema. Yo creo que los sindicalistas, obvio que, digamos, así como los políticos traen asesores, que los sindicalistas traigan como asesora un sindicalista de peso de la Argentina. La sindicalización forma parte de la democracia. Yo defiendo el derecho que tienen los trabajadores de sindicalizarse. Obviamente, de todas formas, es un nombre polémico. O sea, Moyano es un nombre polémico, un hombre de muchísimo poder en la Argentina. Fue en su momento aliado del kirchnerismo, a veces rompe, a veces vuelve a estar. En la mayoría de los países los grandes líderes sindicales tienen poder político, ¿verdad? Y de eso se trata esto. Claro, y sus reivindicaciones pueden ser justas o no, Claro. Podemos estar o no de acuerdo, simplemente hacemos un análisis Claro. de lo que ha ocurrido en el vecino país a partir del poder que lograron Y acumular. cómo metió miedo, ¿no? El tema del nombre de Moyano. Gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Nos vamos nosotros, que tengan todos un feliz resto de jornada.